Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno estar con cada uno de ustedes compartiendo el estudio bíblico de hoy. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de estudiar su palabra, unidos a cada uno de ustedes. Estamos en el estudio bíblico número 11 con el tema El Evangelio es la luz en medio de la oscuridad religiosa. Y la base bíblica la tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, los versículos 22 al 34. Por lo cual le invito a cada uno de ustedes a buscar sus expositores y su Biblia para que me acompañen en este estudio bíblico. Vamos a leer los objetivos de esta clase. Número 1 nos dice: analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. 2. Aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa. 3. Actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como la luz del mundo. La enseñanza nos dice: debemos ser claros con los que viven en las tinieblas de la religión y hacerles el llamamiento al arrepentimiento para que se conviertan a Dios. Pensamiento central. Cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas con la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Qué hermoso, qué hermoso. Cuando se predica en las tinieblas son confrontadas con la luz de Cristo. Todos nosotros somos testigos de que fuimos alumbrados con esa verdad, con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Damos gracias al Señor todos los días de nuestra vida por esa salvación. El texto áureo dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta porción bíblica la tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. La semana pasada estuvimos en el estudio bíblico número 10 con el tema La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Y dijimos que la gracia es un don, un regalo, un favor inmerecido que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos otorgó la salvación a cada uno de los creyentes. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por nuestra salvación. Y el tema de hoy es: el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Por nuestras propias experiencias y por medio de la palabra que tenemos cada uno de nosotros, afirmamos, ¿verdad?, que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Y les invito a que me acompañen al Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 12. Jesús hablando en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 12. Y mire cómo dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús hablando, diciendo que Él es la luz, pero hay una condición para ser alumbrado. ¿Cuál es? El que me sigue. El que sigue a Jesucristo dice que que no andará más en tiniebla. Qué lindo, qué linda promesa tenemos cada uno de nosotros. Ahora, como somos luz en medio de estas tinieblas, hermanos, nos toca alumbrar al camino de aquellos que todavía no han conocido la verdad del Evangelio. Debemos ser guiados por el Espíritu para llevar esas nuevas buenas de salvación a cada uno. Y como les dije, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Le pido por favor que nos ubiquemos allí en ese capítulo 17. Y aquí tenemos el segundo viaje misionero de Pablo. Ese segundo viaje misionero de Pablo fue en Atenas. Y Pablo estaba en Atenas esperando a sus hermanos Timoteo y Silas, porque Timoteo y Silas habían ido a Tesalónica y habían ido a Berea para dar seguimiento y apoyo a los nuevos creyentes. Qué hermoso, cuando nosotros podemos ser de apoyo y de guía, ¿verdad?, y de seguimiento a los nuevos hermanos, a los nuevos hermanos creyentes. Y eso el Señor nos manda a cada uno de nosotros, como buenos discípulos del Señor, como hizo con nosotros. Nos ha discipulado a través de los tiempos, cuando hizo con los discípulos también. Esos 3 años y medio Él estuvo enseñándole, estuvo apoyándole, Él estuvo dando seguimiento, dándole sobre todo un ejemplo. Lo que era el ejemplo
de seguir a Jesucristo. Y eso nosotros tenemos que hacerlo, hermano. Servir de apoyo y servir a cada hermano nuevo en el Evangelio. Así que Pablo estaba allí en Atenas esperando a sus hermanos, a Sila y a Timoteo. Y sabemos que Atenas era el centro cultural del mundo en ese tiempo. Era famoso por la devoción que había en aquel lugar por los distintos dioses. En aquel lugar abundaban los templos, abundaban altares, abundaban estatuas. Así que cuando Pablo llega a aquel lugar, hoy vamos a ver cuál fue su reacción. Y les pido, por favor, que nos ubiquemos en el versículo 16 de ese capítulo 17. El versículo 16, se los voy a leer. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba, como les dije, a Timoteo y a Sila, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El espíritu de Pablo se enardecía, se irritaba, se exacerbaba viendo la idolatría de aquella ciudad, de aquel lugar. Y vamos a mirar el 17 y el 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí vemos cómo Pablo discutía, cómo Pablo se iba a la sinagoga, se iba a las plazas a hablar porque es muy difícil, hermano, cuando tenemos la verdad del evangelio, permanecer callado. Cuando conocemos la verdad de Cristo, nuestro anhelo y nuestro deseo es compartirlo con aquellos que andan en oscuridad. Y dice el versículo 18, ¿verdad? Que lo leímos, que discutía con los epicureos y con los estoicos. Estas eran dos escuelas filosóficas muy importantes de ese tiempo. Los epicureos, su lema era, come y bebe, porque mañana vamos a morir. Parece que hemos escuchado hoy día ese tema, ese mismo lema, es similar a lo que hemos escuchado. Para ellos el placer de la vida era lo más importante, gozar de bienestar. Mientras que los estoicos, su énfasis iba a la razón, como ley suprema de todas las cosas de la vida. Todos los razonaban. Estas dos filosofías no tenían nada en común con las doctrinas que predicaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, lo menospreciaban, porque mire, lo podemos inferir cuando ellos dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Vemos como un tipo de menosprecio, de burla, de mofa hacia Pablo. Todavía el evangelio hoy día sigue enfrentando esas mismas doctrinas. Vivir solo para disfrutar las cosas materiales. El posmodernismo hoy día continúa enseñando que no hay verdades absolutas, que cada cual está bien con lo que cree. Como dice Isaías 5:20, que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. La iglesia de hoy día sigue, como les dije, está llamada a confrontar esa filosofía y a no aceptarlas. Algunos pensaron que Pablo estaba propagando una religión nueva, con dos nuevos dioses. Miren ahí en el versículo 18 al final, dice, parece que es predicador de dos nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y del arrepentimiento. Y por lo tanto tenían curiosidad e invitan a Pablo allí al Areópago para que les hablara supuestamente de esos dos nuevos dioses que Pablo les predicaba. Y ese lugar, el Areópago, era un foro donde se debatían las distintas filosofías de ellos. Así que era un lugar importante y Pablo fue invitado allí. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos ser testigos del Señor y de su evangelio. Así que Pablo no dudó y se lanzó a una nueva experiencia. Sabía que contaba con la ayuda y el favor y el respaldo del Señor. Así que en este contexto iniciamos la clase de hoy. Allí, como les dije, vamos a estar considerando los versículos del 22 al 34 y me pido que me acompañen a la lectura de la clase, la base bíblica, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle. Es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues es él quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando oyeron lo que es la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otro decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a orar por esta palabra que acabamos de leer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos enseñas, Señor. Tú nos ministras, tú nos hablas a través de ella, Padre amado, Señor. En esta hora vamos a estudiar tu palabra, Señor, pidiéndote, oh Dios, que tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor, oh Dios, para comprender la misma. Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Cada día tenemos más hambre de ti, Señor, de escuchar lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, lo que tú tienes para hablarnos en este día, Señor, oh Dios. Sella esta palabra en nuestros corazones, Señor, para que dé fruto, Señor, para que las podamos compartir con aquellos que todavía la luz del Evangelio, Señor, no les ha alumbrado su camino, Señor, oh Dios. Ayúdanos y guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo que todavía se pierde, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, oh Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús he orado. Amén, amén y amén. Nos vamos a ubicar en la primera parte de la clase y dice así: el anuncio del Evangelio hace conocer al Dios verdadero. Y la primera parte dice: los atenienses adoraban al Dios no conocido. Y nos ubicamos en ese capítulo 17, los versículos 22 y 23. Así que, como le habíamos leído, Pablo llega a ese lugar, Areópago, y toma una posición de autoridad, se pone en pie para proclamar la luz de Cristo en medio de aquella oscuridad espiritual que había en aquel lugar. Como buen observador, Pablo les dice que ellos eran muy religiosos. Se había fijado en los altares, en los ídolos, en los templos que había en aquel lugar y había visto la necesidad espiritual de ellos. Les dice que eran muy religiosos. Y ser religioso no es sinónimo de ser cristianos, hermanos. Se puede ser muy religioso y estar muy separado y muy lejos de Dios. La Biblia enseña, ¿verdad?, que guardar las reglas de la religión no nos va a salvar. Eso no salva. La salvación viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Viene por cuando recibimos a Jesucristo por medio de nuestra fe puesta en Él como nuestro único Salvador. Así que aquella ciudad tenía muchos altares, muchos templos dedicados a distintos dioses. Pero había, en el versículo 23 les dice que había un altar a un Dios no conocido. Pablo lo usó como punto de partida para su mensaje. Ese lugar, ¿verdad?, que él vio como al Dios no conocido, él lo usó como estrategia, como punto de partida para llevar el mensaje que él les quería llevar a aquel lugar. Que les dijo: ustedes adoran a alguien a que ustedes no conocen. Eso como que no carece de sentido. Ellos habían conocido, era necesario conocer a Dios para entonces servir, adorarle. Y si nosotros que hemos estudiado la palabra, la palabra nos dice
a través de ella, cómo es nuestro Dios, al Dios que nosotros le servimos. Vemos su carácter, vemos sus atributos, vemos sus enseñanzas. Sabemos que es un Dios omnipotente, sabemos que es un Dios omnipresente, sabemos que es un Dios omnipotente, que es soberano, que es eterno. Y si seguimos enumerando, son muchos los atributos que podemos decir de nuestro Dios. Y para conocer a Dios tenemos que conocer ¿qué? Sus escrituras. Tenemos que orar, hermano, porque orar es hablar con Dios. Nos separamos en ayuno porque allí nos humillamos ante Él. Y no podemos olvidar que tenemos que congregarnos. Estamos locos por ya pronto, por regresar a nuestras iglesias, ¿verdad? Por poder adorar y alabar el nombre de nuestro Dios junto a nuestros hermanos. Así que Pablo aprovecha esa oportunidad para darles a conocer a ese Dios que ellos tenían un altar y que no lo conocían. Amén. Y vamos a la parte B. Y dice, el Evangelio es la proclama del Señor que da a todos vida y aliento. Y nos ubicamos ahora en los versículos 24 y 25. Estos versículos son sumamente importantes. Los atenienses creían en la existencia de 30,000 dioses. Cada dios representaba todo lo que había en el mundo. Y Pablo ahora le estaba hablando de un Dios creador del universo, de todas las cosas, de la soberanía de Dios. Así que ellos creían en los dioses de distinto, del Dios del sol, de la luna, de todos los del universo. Pero ahora Pablo le estaba hablando de un Dios creador de todas las cosas, y demostrando su soberanía. Además les dice que yo predico a un Dios que no habita en templo, porque habita ¿dónde? Habita en los corazones de todos aquellos que en Él creen. No habita en templos construidos por manos de hombre. Nosotros vamos al templo a adorar al Señor, pero Él no habita allí. Él habita en cada uno de los que asistimos a aquel lugar. Y cuando nosotros estamos allí, entonces Él está allí en medio de su pueblo. Amén. Como nos dice, les invito a que me acompañen a 2 de Corintios. 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 16. 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 16. Y mire cómo lee. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros, su iglesia, somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Señor habita en medio de su pueblo, en aquellos lo que hemos aceptado. Él es un Dios que mora en su iglesia, mora en cada uno de nuestros corazones. Así que en el versículo 25, Pablo les dice a ellos, ese Dios no necesita nada de nosotros. Él es dueño de todas las cosas. Así que cada uno de nosotros estamos claros de que todo lo que tenemos y poseemos se lo debemos a Él, de que Él es real, amén. Que nosotros dependemos por completo de Él, hermano, porque este mundo, ¿qué seguridad nos puede dar? Ninguna. Y en estos tiempos que estamos viviendo, lo vemos. Nuestra seguridad, nuestra confianza está solamente puesta en Jesucristo, amén. Vamos a la parte 2 de la clase y dice, el Evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Nosotros fuimos creados para buscar a Dios. Y la parte A, Dios invita al hombre que busque, pues no está lejos de nosotros, que lo busque porque no está lejos de nosotros. Y nos ubicamos en los versículos 26 y 27. Él le dice que una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, una sola sangre. Que todo, le estaba queriendo decir que todos nosotros somos como iguales, que no hay diferencia. Los griegos pensaban que los que no fueran griegos, los demás eran considerados bárbaros. También habíamos visto cómo los judíos pensaban que los que no fueran judíos era inferior a ellos. O sea, tenían un sentido muy grande y veían a los demás como inferiores, porque ellos se sentían muy superiores a los demás. Y aquí Pablo les deja saber que el Dios era el mismo creador de todas las personas. Él creó a todos, y todos tenemos el mismo origen, el mismo origen pecaminoso, la misma necesidad de Cristo. Por eso en el versículo 27 lo vamos a leer para ver el propósito del mensaje de Pablo. Miren ese versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Le dice que nosotros que lo buscaran a Dios, que buscaran a Dios. Dios no estaba lejos de ellos. Dios está más cerca de lo que nosotros podamos imaginar, lo que lo podemos palpar. Qué hermoso. Cada uno de nosotros tenemos experiencias con Dios, de lo maravilloso que es sentir su presencia, de que sentir su abrigo, de sentir su abrazo. Y que cuando Él está cerca de nosotros, lo podemos sentir, hermano. Él nos deja sentir que está al lado nuestro. Como Pablo les decía a ellos, Él no está lejos. Búsquelo para que puedan palparlo. Amén. Así que, si miramos la parte B, nos dice, la luz del Evangelio echa fuera las tinieblas de la ignorancia acerca de Dios. Y nos ubicamos en los versículos 28 y 29. Y ese versículo 28 usa tres verbos. Usa tres verbos para decirle a ellos quién es Dios. Y dice que por Dios, gracias a Él, nosotros vivimos, nos movemos y somos. La gracia divina, ese favor inmerecido, ese regalo de Dios para cada persona. Por Él, gracias al Señor, nosotros vivimos. Gracias a Él tenemos vida. Gracias a Él nos podemos mover. Y gracias a Él nosotros existimos. Y Él utiliza la coyuntura y le dice ahí, en ese versículo 28, como algunos de vuestros poetas también han dicho. Aprovecha esa oportunidad y como era el centro cultural en aquel tiempo de Atenas, utiliza una porción de una poesía de uno de sus grandes poetas, Arato de Soli, que él data del 270 a.C., que había utilizado esa expresión, y cito, linaje suyo somos. Ahí vemos cómo Pablo utilizó todos los recursos disponibles para explicar con claridad la verdad del Evangelio. Ese mismo versículo 29 le dice que después somos linaje de Dios. Todos procedemos, pero que tenemos que tener una idea clara de quién es Dios, no una idea distorsionada como la tenían ellos. Pensaban en los dioses como algo físico, como algo material. Por eso en el versículo 29 les dice, pensar en la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Al Dios que él estaba presentando, ese Dios conocido, no lo podían ver como algo físico, como algo material. Pablo quería que ellos entendieran que Dios, allí en Éxodo 20, había prohibido que se hiciera toda imagen de Él. Y vamos a leerlo. Allí en los mandamientos, en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 20, los versículos 4 al 6. Ahí tenemos los mandamientos, los 10 mandamientos. Dice, no harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que el Señor les había pedido, Dios les había pedido que no hicieran dioses, que no hicieran, ni se inclinaran a ellos, ni los honraran. Así que Pablo les menciona lo que Dios había prohibido desde el comienzo, allí en Éxodo, cuando le dio los 10 mandamientos a Moisés, porque Dios demanda lealtad. Y nosotros le hemos demostrado al Señor que Él es nuestro único Dios verdadero, porque solamente a Él honramos, solamente a Él adoramos, solamente a Él alabamos. Y vamos a la tercera parte de la clase. Dice, el Evangelio proclama a todos el arrepentimiento para alcanzar salvación. Los hombres deben arrepentirse y evitar la ira divina en el juicio final. Y nos ubicamos en los versículos 30 y 31. Aquí entonces Pablo, después que le presentó a Jesucristo, después que le presentó todo, ¿verdad? De como un Dios creador, un Dios presente, un Dios real, que lo podían palpar, que lo podían conocer, ahora los llama ¿qué? Al arrepentimiento.
Y les dice antes de que Jesucristo venga. Porque antes de esos tiempos de que Jesucristo vino por primera vez a la tierra, el mundo vivía como en ignorancia. Y si vamos allí a Efesios, el capítulo 4, vamos a leer Efesios, el capítulo 4, los versículos 22 al 24. Mire lo que nos dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en su justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos de uno nuevo, creado por Dios, ¿para qué? En justicia y en santidad. Así que ese versículo 31 también les dice a ellos que algún día Dios va a juzgar, que va a juzgar como con justicia, un Dios justo. Ese mensaje hoy sigue siendo vigente, hermano. Sigue siendo vigente. Algún día Dios va a venir a juzgar esta tierra. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Porque todos conocemos lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Una manera sin igual de amor, hermano. Para que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Él quiere que todos se arrepientan. Ese era el mensaje que le estaba llevando Pablo a esa ciudad, que todos se arrepintieran antes que el Señor viniera a juzgar esta tierra. Vamos a la parte B de esa última parte de la lección y nos dice: la predicación de Cristo resucitado hace reaccionar a los hombres. Y nos ubicamos en los versículos 32 y 34. En estos dos versículos, después que Pablo predica, hay dos reacciones distintas, hermanos. Unos aceptaron el mensaje de Pablo, sin embargo, otros lo rechazaron. Rechazaron la doctrina que Pablo les había hablado de la resurrección de Jesucristo. Ellos se burlaron y rechazaron esa doctrina de resurrección. Y nosotros tenemos que saber que creer en la resurrección de Cristo es fundamental, hermano. Porque la Biblia nos enseña en 1 Corintios 15:17 que si no creemos de que Jesucristo resucitó, entonces vana sería nuestra fe. Es indispensable tener conocimiento pleno de que Jesucristo fue levantado de los muertos y que está reinando al lado de su Padre allá en los cielos y que un día vendrá a juzgar esta tierra, y nosotros lo creemos por fe, por fe. Como dice en la clase, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Algunos de ellos creyeron y fueron alumbrados. El Evangelio alumbró sus vidas, pero lamentablemente hoy día pasa lo mismo. Muchos todavía no creen y siguen viviendo en la oscuridad, creyendo en falsas doctrinas. Al igual que hizo Pablo, nosotros continuamos haciendo, llevando las buenas nuevas de salvación. Hoy nosotros continuamos proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo luz en medio de las tinieblas que nos ha tocado vivir, hermano. Pablo les presentó a los atenienses primero a un Dios creador, una obra pasada. Dios había creado todas las cosas, pero también les presentó una obra presente al Dios redentor, a que quiere redimirnos a cada uno de nosotros. Por eso les pide que se arrepientan, pero también les presentó una obra futura, a Dios como juez. El mensaje del Evangelio, si miramos a través de esta clase, no cambia, porque Dios no cambia. Su palabra sigue siendo igual, hermano, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Un día Él vendrá como juez a juzgar esta tierra, hermano, y eso está muy cerca de lo que nosotros podamos creer. Pero mientras ese día llegue, nosotros vamos a continuar proclamando el Evangelio, llevando la luz de Cristo al mundo que todavía vive en tinieblas. Vamos a orar, hermano, para que nosotros podamos estar preparados para ese encuentro y para seguir llevando esta palabra, llevando el Evangelio a este mundo que todavía vive en oscuridad. Damos gracias al Señor por su palabra.
por el estudio de este día y vamos a orar. Les invito a que me acompañen a orar. Amado Dios, Padre de infinita misericordia, te doy gracias, Señor. Gracias porque hemos podido estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas día a día, Padre amado, nuestro llamado, Señor, esa gran comisión que tú le asignaste a tu iglesia, Señor, que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, Señor, que esto que nosotros hemos recibido como favor, como gracia, Señor, como este regalo tan grande que tú nos has dado de esta salvación, Señor, oh Dios, que no hicimos nada para merecernos, Señor. Estamos llamados a compartirlos, a llevar a otros, Padre amado, que todavía necesitan ser alcanzados, Padre amado. Ayúdanos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a ver la necesidad como hizo Pablo, Señor. Pablo vio la necesidad de allí de Atenas, Señor, y estuvo dispuesto a no mantenerse callado, sino a compartir, Señor, oh Dios, la palabra, Señor, a compartir la verdad que él tenía, Padre amado y Padre bueno. Eran tiempos difíciles aquel momento, Señor, y hoy también estamos enfrentando momentos difíciles, Señor, oh Dios, donde vemos tantas doctrinas, Padre amado, erróneas, doctrinas falsas, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a defender la verdad del Evangelio. Ayúdanos como iglesia, Señor, oh Dios, a ser estandarte de tu palabra, Señor, a no mantenernos callados, Señor, sino estar dispuestos, como hizo Pablo, Señor, a defender tu palabra, Señor, a dar a conocer a ese Dios que para muchos todavía no es conocido, Padre amado. Gracias, oh Dios, por este estudio. Te pido una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos, Padre amado, y para todos aquellos que puedan, Señor, compartir este estudio bíblico, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado y orado. Amén, amén y amén. Hermanos, nos vemos pronto. Dios me lo bendiga mucho y gracias por su tiempo.